Bueno, el pastor Jason ha estado en una serie sobre el Espíritu Santo. Ha sido increíble, una serie increíble. Y al crecer, saben, yo no hablaba mucho ni pensaba mucho sobre el Espíritu Santo, pero le dije al pastor Jason, saben, cuando yo crecía, en el sur lo llamábamos fantasma santo. ¿Cuántos de ustedes son de los que dicen fantasma santo? A la vieja usanza, muchos, ¿verdad? Levanten la mano. No se emocionen mucho si aún los llaman el fantasma santo. Los conozco bien. Pero ha sido una buena serie y vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Si tienen sus Biblias, pueden ir y abrir allí. Voy a ponerlos al día. Las palabras de Pablo a la iglesia de Galacia son muy importantes para la conversación sobre el Espíritu Santo. Entonces, si tienen sus Biblias, apps de la iglesia Bethlehem, pueden llegar de la forma que prefieran, pero lleguen allí de algún modo. Déjenme ponerlos al día. Veremos Gálatas capítulo 5. Estamos casi al final de este libro, al final de esta carta. Y Pablo les da una advertencia. Y creo que nos advierte. Y lo que está diciendo es que les han mentido. Fue un momento muy interesante en la iglesia primitiva. Esto es después de la muerte y resurrección de Jesús. Él ascendió al cielo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. La gente se salva. El Espíritu Santo obra a través de las personas. Pablo funda iglesias, incluyendo esta, y guía a los gentiles hacia Jesús. Lo llama justificación por fe. Están conociendo a Cristo. El problema era que otras personas entraron a la iglesia predicando una teología distinta. Y lo que estaban diciendo es que Jesús, cuando vino y murió, ese no fue el pago final. Fue solo un enganche por sus pecados. Por tanto, para mantener la fe, crecer en ella o no perderla, es necesario continuar con los pagos. No es muy distinto a cuando me mudé a Atlanta, Georgia. Esto fue en enero de 2001. Me mudé a Atlanta, Georgia, al salir de la universidad. ¿Cuántos saben que al salir de la universidad no tienen dinero? De hecho, deben mucho dinero. De hecho, hoy es peor. Debía mucho dinero, no tenía mucho y tenía un coche destartalado. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien conduce uno? Bien, veo algunos en el aparcamiento, lo entiendo. Y conducía este Honda Prelude que apenas me llevaba a Atlanta. Y necesitaba un coche confiable. Y entonces encontré un coche que quería comprar. Creo que era un Mazda, pero era confiable, era usado. Fui al banco y dije, necesito un préstamo porque no tenía dinero. Me dijeron, el problema es que no tiene crédito. Actualmente no gana suficiente dinero. Una mujer bondadosa me dijo, yo haré el pago inicial y seré codeudora del préstamo. Fue muy amable. No sé si lo haría hoy. Dave Ramsey no estaría de acuerdo, pero lo consigues. Me hizo esa propuesta y claro, la acepté, siempre y cuando cumpliera con los pagos. Y yo tenía que seguir haciendo los pagos. Y los judaizantes, de la misma manera, les decían a los gentiles, esto es lo que Jesús pagó en la cruz. Él pagó un pago inicial. Y ahora es trabajo de ellos seguir haciendo pagos. Esto es crucial. Seguir la ley. En otras palabras, continuar lo que Jesús empezó. Y esto es lo que Pablo les dijo a ellos y nos dice a nosotros hoy. Eso es una necedad. Eso es necedad. Quiero que anoten esto o lo pongan en la app de Iglesia de Bethlehem. Lo que fue llevado a la perfección. Esto es lo que Pablo les dice y nos diría. ¿Qué es lo completado por el Espíritu? Digámoslo juntos. ¿El qué? Espíritu. Díganlo de nuevo como si lo sintieran. ¿De acuerdo? El Espíritu no puede ser sostenido por la carne. Está diciendo que lo completado por el Espíritu no puede ser mantenido por la carne. No importa cuánto nos esforcemos, y nos esforzamos mucho. Sé que todos lo hacemos. No puede ser mantenido en la carne lo que se completa por el Espíritu. El punto es, la fuerza de voluntad no es suficiente para usted y para mí. La fuerza no basta para vencer pecados. De hecho, muchos tenemos un pecado que no superamos. Caemos en la trampa y tratamos de esforzarnos más, disciplinarnos, tener más fortaleza, resistir más. Solo tengo curiosidad, ¿cómo nos funciona eso?
Fallamos, ¿no es así? Una y otra vez puede servir en el gym, puede funcionar en el deporte, pero no funciona con nuestra fe. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, al principio de este libro, dice, ¿cómo pueden ser tan tontos después de empezar sus vidas en el Espíritu? ¿Por qué intentan ser perfectos por su propio esfuerzo humano? Como iglesia, eso somos nosotros. Como lo que fue comenzado en el Espíritu no puede ser completado por la carne, no puede ser mantenido por la carne. Necesito compartirles sobre lo que vamos a ver. El apóstol Pablo usa un ejemplo, y seré honesto, es un ejemplo extremo en nuestro contexto. En realidad es posible que a algunos chicos les cause cierta incomodidad, ¿verdad? Es un procedimiento muy personal, procedimiento. Se llama circuncisión. Ahora no es algo inusual hoy en día, de hecho es muy habitual, pero no es común en adultos. ¿Puedo obtener un amén? Amén, justo ahí. Hace años compartí una foto. Tenemos 4 hijos, muchos lo saben. Tenemos una hija y luego 3 niños. Mi hija me preguntaba cada día por qué no tuvo otra hermana o por qué no pude tener una para ella. Le digo, lo siento, yo no decido eso. Tenemos 3 niños. Cuando nuestro primer niño nació en la noche y el doctor vino temprano y dijo, tenemos que llevarlo al procedimiento. Yo dije, ¿qué procedimiento? Dijo, el procedimiento masculino. Y yo dije, oh, ya, está bien, eso es temprano. Así que se lo lleva. El doctor dice, es mejor que no lo recuerde, eso me dijo. Así que se lo lleva. Y cuando lo trajo de vuelta, no estoy inventando esto. Mi papá le tomó esta foto. Solo tenía horas de nacido al volver de ese procedimiento. Este es mi hijo mayor. Aquí mismo. Así se sintió sobre su introducción a este mundo. ¿No es maravilloso? Y creo que algunos de los conversos gentiles en Galacia probablemente sintieron lo mismo, ¿verdad? Piensan, no, estamos con Pablo. Estamos bien. Jesús es suficiente, ¿verdad? No necesitamos más. Así que Pablo dice aquí, Gálatas capítulo 5. Veamos si sigo. Bien, Gálatas capítulo 5. Esto es lo que dice. Comenzando con el versículo 1. Dice, así que Cristo realmente nos ha hecho libres. Asegúrense de permanecer libres. Y no se aten a la esclavitud de la ley. Volveremos a esto. Dice, escuchen, yo, Pablo, les digo esto. Si ustedes cuentan con la circuncisión para hacerlos justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Qué dice? ¿Es que Jesús lo pagó todo o no pagó nada? Dijo, lo repetiré, quienes buscan el favor de Dios con la circuncisión deben cumplir de toda la ley de Moisés. En otras palabras, no pueden elegir selectivamente lo que obedecerán y lo que no. Es todo o nada. Esto tiene grandes implicaciones para nuestra fe. Volveremos a ello enseguida. Si intentas ser justo ante Dios cumpliendo la ley, entonces has sido apartado de Cristo, sin juego de palabras. Te has alejado de la gracia de Dios. Pero aquí está. Nosotros que vivimos por el Espíritu, anhelamos recibir por fe la justicia prometida por Dios. Porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, no hay ningún beneficio en estar circuncidados o no estarlo. ¿Qué es lo importante? Creo que esto es muy importante para nosotros en la cultura de hoy y la cultura en la que vivimos. Lo importante es la fe expresándose en amor. En amor. Y aquí está. Los que vivimos por el Espíritu, no la carne, no la fuerza de voluntad, no el empeño, no los registros de asistencia, no el tiempo dentro. Lo importante es la fe expresada en amor y no en la ley. Y por cierto, creo que esa es como la iglesia, al seguir avanzando en esta sociedad postcristiana, creo que es como la iglesia comienza a tener relevancia o mantiene la relevancia. Amando a los demás. Al expresar la iglesia el amor de Jesús por medio del Espíritu Santo a una cultura perdida y moribunda. Amando a la gente
En resumen, Pablo muestra que no critica la circuncisión en sí, sino que la usa como ejemplo. Les advierte a ellos y a nosotros: escuchen, no añadan nada al evangelio. No sirve. Es que no puedes añadir requisitos humanos al evangelio. De hecho, creo que Pablo lo expresaría así. Diría que Jesús más la ley es igual a todo. No. Jesús más ley es igual a todo. Diría, escuchen, no es eso. No puede ser eso. Porque si es eso, entonces Jesús vino en vano. Entonces Jesús no fue suficiente. Ven, no es Jesús haciendo su parte y luego nosotros la nuestra. ¿Me entienden? No es, oye, vamos a colaborar todos juntos. No es igual que en casa disfrutamos de una buena comida y luego todos ayudamos a limpiar la cocina. Ven, el problema es que eso funciona en el mundo físico, pero no en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no puedes limpiar ese desorden lo suficiente. Que el pecado causa en nuestras vidas, no puedes limpiarlo lo suficiente. Ven, no es Jesús más la ley es igual a todo. No es Jesús más esfuerzo, como diría Pablo. Es todo. Nos diría esto: ¿es Jesús más qué? Nada es igual a todo. Esa es la única ecuación que funciona en el Evangelio. Jesús más nada es igual a todo. La importancia de esta serie sobre el Espíritu Santo radica en que muchos no vivimos en libertad. Estamos viviendo en esclavitud. Seguimos buscando llegar a Dios. Todavía estamos tratando de nivelar la balanza con nuestro esfuerzo. Seguimos esforzándonos para ganar la gracia de Dios. Y el problema es lo que Pablo diría. Escuchen, Cristo ha cumplido la ley. Tu esfuerzo humano no te llevará a Jesús. Miren lo que dice de nuevo. De nuevo, vuelve atrás. Repite, lo recalco. Si buscas agradar a Dios con la circuncisión, debes cumplir todas las normas de la ley de Moisés. Ahora esto es importante. De hecho, si tienes tu Biblia física, si tienes una Biblia en la sala, por favor sosténla en alto. Si posees una Biblia física, te felicito. Algunos la muestran orgullosos pensando que demuestra su verdadera fe. ¡Qué bien por ellos! Algunos de ustedes solo están como, todos deben llevar su Biblia, no solo las aplicaciones de la iglesia Bethlehem. ¿Lo entiendes? Pablo le diría, cálmate un poco, ¿de acuerdo? Así que todo está bien, todo está bien. Ellos también aman a Jesús. Nuestra Biblia, como saben, se divide en dos testamentos. Dos testamentos. El primero es el Antiguo Testamento. Así que tienes el Antiguo Testamento. Y el segundo es ¿qué? El Nuevo Testamento. Estos son los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que significa, por cierto, y esto está en tus notas, quiero que lo escribas, significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Eso es lo que significa. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, y de nuevo, esto es importante. Pablo dice, ya no vivimos bajo el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto ha sido cumplido. Vivimos en el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era un conjunto de reglas y regulaciones. Era esencial, tenía su importancia, señalaba a Jesús, pero aún no había llegado, no había muerto por nuestros pecados, no teníamos al Espíritu en nosotros, no podíamos estar la presencia de Dios. Tenía que haber un nivel de proximidad lejos de Dios. Y por eso era importante, señalaba a Jesús, pero no vivimos en el Antiguo Pacto. Vivimos en el Nuevo Pacto. Ahora algunos comprendemos eso en nuestra teología por nuestra experiencia en la iglesia, pero no lo entendemos en la práctica. Verás, en el Antiguo Pacto había un conjunto de reglas y regulaciones que tenías que cumplir constantemente. Es agotador. Algunos de nosotros creemos que entendemos, pero seguimos viviendo una fe basada en reglas y normas. Seguimos creyendo que podemos ganarnos a Dios. Es necesario hacer muchas cosas buenas para que Jesús nos ame.
Verás, el antiguo pacto. El antiguo pacto se basa en la ley o se centra en la ley. Se centra en la ley. De nuevo, tenía su lugar. Señalaba a Jesús, apuntaba a esta idea de santidad, pero el nuevo pacto está centrado en la gracia. Y esto es importante hacia dónde vamos. Se cumple en Jesús. Se cumple en Jesús y reemplaza al antiguo pacto. El nuevo pacto ha reemplazado al antiguo pacto. Siempre fue el plan. Siempre fue el plan. De hecho, déjame mostrarte esto. Si vuelves al profeta Jeremías, en Jeremías 31:31 se encuentra esta frase. Llega el día, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Declara que este pacto no será como aquel que sellé con sus ancestros al sacarlos de la tierra de Egipto, tomándolos de la mano. Está hablando del Éxodo aquí. Ellos rompieron ese pacto. Aunque los amo como un esposo ama a su esposa, dice el Señor, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, es teológicamente importante. Pondré mis instrucciones en lo profundo de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es un versículo de gran importancia porque lo que está comunicando el profeta Jeremías al observar este nuevo pacto es lo siguiente, y pueden anotarlo. Jesús escribe la ley en nuestros corazones por el Espíritu. Jesús escribe la ley en nuestros corazones por el Espíritu, para que vivamos en un nuevo pacto. No vivimos en el antiguo pacto. Y Pablo está diciendo, escuchen, debido a eso, Cristo nos ha liberado. Y eso es una buena noticia para algunos. Tenemos que dejar de ganarnos el favor de Dios. No puedes. Pablo te diría hoy, sé libre. Sé libre. De hecho, mira lo que dice. Me encanta esto. Dice en el versículo 13, dice, porque ustedes han sido llamados a vivir ¿en qué? Libertad. Muy bien, ahora digámoslo de nuevo. Libertad. Muy bien, lo dije yo solo, ¿de acuerdo? Digámoslo de nuevo. Libertad. Ahora como William Wallace, ¿de acuerdo? No, mejor no. Oh, algunos de ustedes lo hicieron, ya entendí. Muy bien, son geniales. Porque han sido llamados a vivir en libertad, hermanos y hermanas míos. ¿Sí? Han sido llamados a vivir en libertad. ¿Es importante? Esto es lo que Pablo dice. Dice que hay dos tipos de personas que necesitan oír el Evangelio. La primera parte de la carta está dirigida a aquellos que han caído en el legalismo. Ustedes son muy legalistas con el Evangelio, establecen reglas y regulaciones. Ya cubrimos eso, pero hay otro grupo que necesita oír a Pablo. Y es este. Son aquellos que luchan con el liberalismo. Aguanten conmigo un segundo. Legalismo. El legalismo añade al Evangelio. Añade al Evangelio. Pablo habla de eso. No puedes añadir nada al Evangelio. Es Jesús más nada es todo. No es Jesús más la ley, ni Jesús más el esfuerzo. Es Jesús más nada es igual a todo. El legalismo añade al Evangelio. Pero mira esto. Pero el liberalismo abusa del Evangelio. El liberalismo abusa del Evangelio. Por eso dice en el 13, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen su libertad para pecar. Ven, lo que Pablo dice es libertad. Sí, licencia para pecar. No. Había un grupo en el otro lado de la conversación. Es que ellos no eran legalistas en el Evangelio. Eran liberales con el Evangelio. De hecho, estaban argumentando, estaban diciendo, oigan, escuchen, podemos vivir como queramos porque hemos aceptado a la persona de Jesucristo. Podemos vivir como queramos y Jesús lo paga. Su gracia lo cubre. Incluso argumentaron a Pablo y dijeron, de hecho, si pecamos más, Dios nos da más gracia a través de Jesús y Jesús recibe más gloria. Y Pablo dice, no, lo han malinterpretado. Lo han entendido
Mal, esa no es la idea. El grupo de entonces es similar al grupo de ahora. Tomando el Evangelio, nuestro desafío no es el legalismo, sino ser libertinos con la verdad del Evangelio. Y pensamos que podemos hacer lo que queramos cuando queramos, porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Decidimos seguir a Cristo. Y el problema con muchos de nosotros, que estamos desinformados de por qué vino Jesús. Aquí está. La libertad en Cristo no es libertad de la santidad, sino libertad para la santidad. No es libertad de la santidad. No es que puedas hacer lo que quieras cuando quieras. Mientras marques que eres cristiano, mientras hayas pasado al frente y orado, eso no te da derecho a vivir la vida como quieras vivirla. Creo que el liberalismo es una palabra común en política. Y si somos honestos, creo que somos conservadores en nuestra política, pero liberales en nuestro evangelio. Conservadurismo sí, en política, liberal en cómo vivimos nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, porque han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen su libertad para pecar. Sigue en el versículo 14. Afirma que la ley se resume en este mandamiento único. Me encanta esto. ¿Alguien ha leído Levítico con más de 600 leyes? ¿Hay alguien actualmente leyendo Levítico? A muchas personas les resulta complicado comprender el libro de Levítico. Cuando lees Levítico piensas, gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Amén. Dice, porque toda la ley se puede resumir en este único mandamiento. Dijo, voy a resumirlo todo aquí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siempre se están mordiendo y devorando unos a otros, cuidado, no se destruyan unos a otros. Esa palabra morder y devorar, saben, me gusta darles la palabra griega para eso. La palabra griega para morder y devorar es medios y redes sociales. Son noticias y redes sociales. Esa es la palabra griega. Cuidado de destruirnos mutuamente. Creo que es lo que estamos haciendo. Y de nuevo, lo que la carta de Pablo nos dice es, si amas a Jesús, tu vida debe definirse por amar a los demás. ¿Y si nuestros feeds se enfocaran más en amar que en devorarnos? ¿Será más importante mostrar el amor de Cristo que nuestras opiniones? Sigue, versículo 16. Dice, así que digo, dejen guiar sus vidas por el Espíritu Santo. Algunas traducciones de su Biblia dicen caminar en el Espíritu o seguir el paso del Espíritu. Pablo nos anima a seguir en paso con el Espíritu. Me gusta expresarlo así. Lo que dice es que hay un ritmo para el Espíritu, muy diferente a este mundo. Todo en nuestro mundo es veloz. Admito que me gusta lo rápido. Tengo auto veloz, gusto rapidez. Pero también quiero decir, creo que ustedes admitirían, que cuando corro muy rápido no estoy en mi mejor forma. Cuando tengo prisa y corro muy rápido. Cuando llegamos tarde o estamos por llegar tarde. No estoy al 100%. Porque lo que hago es subirme al coche y miro mi reloj o miro mi teléfono y pienso, ¿puedo llegar si conduzco a esta velocidad? Y nadie se me cruza. Me uno a la carretera 53. Y alguien tiene la audacia de ir al límite de velocidad. ¿Lo creen? Es increíble. Y esto es lo que me descubro haciendo. No sé si soy el único aquí. Me encuentro gritándole a esa persona y echándole la culpa de que voy a llegar tarde. Cuando llego puntual o antes, no es gran cosa. No les digo cosas malas, ¿verdad? Miren, esa es la cuestión. Hay un ritmo para el Espíritu Santo.
Si escuchan nuestro podcast, el podcast del Pastor Jason, si no lo hacen, tienen que escucharlo. Pero usé una analogía en el podcast anterior sobre las carreras de NASCAR. Y hablé de esto. Quiero mostrar una imagen. Para los fanáticos de NASCAR, ¿qué auto es ese enfrente? Es un coche de ritmo. El coche de seguridad marca el ritmo, por eso se le llama coche de ritmo. Todos deben seguirlo sin adelantarlo. Adelantarse al coche de ritmo es descalificarse de la carrera. Ahora haré una ilustración de esto. Para algunos, ¿qué pasaría si el coche de ritmo fuera el Espíritu Santo? Y está marcando el ritmo, pero intentamos ponernos delante de Él. Y cuando nos adelantamos al Espíritu Santo, excluimos nuestro testimonio. Decimos cosas que no debemos y hacemos cosas que no debemos. Y el Espíritu Santo empieza a convencernos y pensamos, hombre, debemos seguir el ritmo del Espíritu Santo para no caer en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, como nos advierte Pablo. La naturaleza pecaminosa quiere hacer el mal, lo opuesto a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que son lo opuesto a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces me encanta lo que dice aquí. Dice, estas dos fuerzas están luchando constantemente entre sí. ¿Lo sienten? Yo sí. Estas dos fuerzas están siempre en conflicto. Por lo tanto, no son libres para ejecutar sus buenas intenciones. Tú y yo enfrentamos dos fuerzas dentro de nosotros. Hay un cuento antiguo que escuché hace años. Se ha contado de diversas formas a lo largo de los siglos, pero va más o menos así. Un anciano le dice a su nieto, cada uno lleva dos perros en su interior. Dice, uno es el malo. Está lleno de ira, envidia, orgullo, lujuria, egoísmo. El otro es bueno, lleno de amor, paciencia, paz, bondad, dominio propio. Y entonces el nieto preguntó y dijo, abuelo, ¿cuál perro gana? Y el anciano responde, el que más alimentas. Hay dos perros en guerra en cada uno de nosotros. Y Pablo lo dice así, lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y estas dos fuerzas luchan en nosotros. Sin embargo, como seguidores de Cristo, somos liberados de la penalidad y el poder del pecado, pero debemos caminar en el Espíritu. Verán, el Espíritu escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Nos convence. Cuando nos adelantamos al Espíritu Santo, Él nos hace volver. Y Pablo conoce nuestra lucha. Por eso lo dice de esta manera. Dice, oye, cuando alimentas la carne, cuando alimentas a ese perro en ti, esto es lo que produce. Y escuchó. Dice, los actos de la carne son obvios. Inmoralidad sexual, impureza, fornicación, idolatría, brujería o Harry Potter, no sé. Así que, está bien, me gusta Harry Potter, solo bromeo. Hechicería, odio, discordia, envidia, arrebatos de ira, vaya. Egoísmo, divisiones, facciones, y envidia, embriaguez, orgías y cosas parecidas. Les advierto, como hice antes con lenguaje fuerte, que aquellos que viven así no heredarán el reino de Dios. Cuando alimentas esa carne, eso es lo que obtienes. No es libertad para hacer lo que uno quiere. En otras palabras, no puedes ser el Señor de tu vida y simultáneamente afirmar que Jesús es el Señor de tu vida. Pero esto es lo que dice Pablo, me encanta. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Cuando alimentan al Espíritu, eso es lo que produce. Cuando alimentas la carne, obtienes esa lista de pecados. Algunos piensan, tengo que trabajar en eso. ¿Significa que no heredaré el reino de Dios? Eso no es lo que dice Pablo.
Pablo dice que si esas cosas definen tu vida, si no deseas alimentar al espíritu, si el espíritu no te guía ni te convence. Pero cuando andas en el espíritu, produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Esto es lo que llamaríamos el fruto del espíritu. Cuando andas en el espíritu, esto es lo que produce tu vida. Ahora, noten que dice fruto y no frutos. Es muy importante. Muchos miramos esta lista y pensamos, necesito trabajar en un par de cosas de ahí. De hecho, algunos ya lo han visto. Piensan, hay un par de cosas que no capto. Hay algunas que ya he entendido, pero hay un par en las que debo trabajar, como la paciencia. ¿Alguien más quiere testificar levantando la mano? Necesito más paciencia en mi vida. De hecho, yo debería estar sentado ahí abajo. Usted debería estar predicándome esto. Pero hay muchas de estas cosas que veo, pero esto es lo que Pablo dice aquí. No te fijas en estas cosas. Él dice, necesito trabajar en ser paciente. Eso vuelve a la fuerza de voluntad, que intentas forzar tu camino a la paciencia o forzar tu camino a la bondad o la fidelidad. De hecho, yo lo diría de esta manera. Cuando sigues al Espíritu, el fruto del Espíritu produce estas cosas en tu vida. Cuando intentas seleccionar solo algunas de estas cosas, es como tomar una naranja y clavarla en un árbol y llamarlo naranjo. Y eso es lo que hacemos. Pero cuando andas en el Espíritu, escucha, produce estas cosas en nuestras vidas. Y luego me encanta cómo lo concluye. Dice esto al final de todo esto. Dijo, contra tales cosas no hay ley. Qué gran palabra. ¿Ves? Pablo dice, no necesitas los 10 mandamientos cuando caminas en el Espíritu. No necesitas reglas. Cuando estás caminando en el Espíritu. De hecho, es cierto para nosotros hoy, en nuestra sociedad. No existen leyes para aquellas personas que andan en el Espíritu. Como no conozco ninguna ley que diga, oye, no tienes permitido estar demasiado alegre. Lo siento mucho, Señor, no puede estar tan alegre, no puede sonreír tanto. Va a tener que acompañarme, ¿cierto? Estoy convencido de que a los policías les ayudaría mucho si la gente caminara en el Espíritu Santo. ¿Por qué existen las leyes? Porque no tenemos autocontrol. Por eso existen las leyes. Así que la lista del Espíritu Santo, quiero decir, la lista de los frutos del Espíritu, fruto del Espíritu, escucha, no hay leyes para esas cosas porque no necesitamos la ley. Necesitamos la ley cuando no tenemos autocontrol. Así que voy a cerrar con esto. ¿Qué estás alimentando? Es una pregunta de conversación honesta. ¿Qué estás alimentando? Sabes, muchas personas nos comentan cuando entran a la iglesia Bethlehem, dicen, hombre, siento la presencia de Dios. Quiero decir, la siento. No sé si están poniendo algo en el aire, pero siento la presencia de Dios en este lugar. Y la razón por la que te sientes así es porque no lo sabes, pero este lugar ha sido objeto de oración. Los asientos en los que estás sentado han sido orados. Es que hombres y mujeres han orado por este lugar. Orado para que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Adoramos verticalmente a Dios. Comenzamos a adorarle. Le pedimos a Dios que se mueva. Y estamos agradecidos por su fidelidad en nuestras vidas y el Espíritu comienza a hablarnos. Y vemos gente bautizada y el Espíritu obra en nosotros. Y luego se enseña la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no regresa vacía. Y el Espíritu empieza a hablarnos. Y alimenta al Espíritu. Y sé que probablemente eres como muchos que dicen, hombre, desearía sentirme así todo el tiempo, porque cuando salgo de aquí ya no me siento así. Y el problema es que muchas veces el resto de la semana no alimentamos al Espíritu, solo la carne. Algunos empezamos a alimentar la carne, allí en el aparcamiento. Nos dice nuestra gente del parking. Nuestros oficiales. Parada de 4 vías, nos dicen. ¿Qué estás nutriendo en tu vida? Sabes, vivimos en un mundo que a veces es muy difícil, lo entiendo. Es fácil entrar en guerra y luchar unos con otros, pero vuelvo a lo que dijo Pablo. Él dice, pero si siempre se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado.
Cuidado con destruirse unos a otros. ¿Ves? Algunos de nosotros entendemos, Dios, te amo aquí. Pero cuando nos vamos de aquí, es odio a mi prójimo. Dios, te amo. Pero no me gustan esas personas. Y vivimos en una sociedad que quiere morder y devorar a los demás. Para ti, escucha, lo entiendo. Pero esto es lo que te desafiaría hoy. No es lo que pasa en el exterior, tanto como lo que está sucediendo en el interior. De hecho, permítanme ejemplificar esto hace poco. Años y lo usé y es algo bueno para retomar. Pero en mi mano tengo 2 botellas. Una botella de agua y mi refresco favorito en el mundo, Dr. Pepper. ¿Puedo decir amén? Amén. Esto es lo que Jesús bebería si estuviera aquí hoy. Entonces, bebería esto. De hecho, creo que él, un milagro moderno, convertiría el agua en Dr. Pepper, pero eso soy solo yo, ¿de acuerdo? Me fascina el Dr. Pepper. Es mi bebida preferida y la que debo tomar más. Esto me mantiene vivo, así que bebo bastante. Pero esto es lo que sé, y tú lo sabes, que en nuestra sociedad, la sociedad tiene una forma de alterarnos, ¿verdad? Como la política nos sacude. Las redes sociales nos alteran. Los conductores del carril izquierdo nos perturban, ¿no? Quienes no saben su turno en la parada nos afectan. Ese fui yo hoy. Hay muchas cosas que nos sacuden. Nuestro jefe nos altera. La asociación de propietarios nos sacude. Y sentimos el espíritu aquí dentro, pero cuando salimos nos sacudimos. Pero déjame preguntarte esto. Si agito esta botella de agua y luego la abro, ¿qué pasa? Nada. Pero si tomo este Dr. Pepper y lo agito y lo abro, entonces la gente de la primera fila se pone muy, muy nerviosa, ¿verdad? Por eso te sientas atrás. Lo entiendo, estás a salvo allí arriba. Pero este es el punto, quiero que anotes esto. No es lo que pasa en el exterior tanto como lo que está ocurriendo en el interior. No es el agitarse. Es lo que está en nosotros. Y escucha, la forma en que la gente se siente, especialmente en la primera fila ahora mismo, alrededor de alguien que está agitando una botella. Van a abrir una bebida gaseosa y sienten la emoción en ese momento. Es como algunos se sienten contigo. Los pones nerviosos. No están seguros si llegarás a explotar. Los papás no saben cuándo entras. Al volver a casa tras un largo día de trabajo, desconocen qué les espera. Y tu familia está nerviosa, no saben si explotarás sobre ellos. O las mamás, tras un largo día, escuchen, lo entiendo. ¿Sí? Estás sobrecargado de estímulos. La situación con los niños te hace perder el control. Estás gritando más de lo debido. Les aseguro que lo importante no es lo exterior, sino lo que llevamos dentro de nosotros. Aquí está un himno favorito. Dice lo siguiente y lo cantaremos juntos. Dice esto, dice, pon tus ojos en Jesús. Lo sabes. Mira bien su faz tan maravillosa. Y las cosas de la tierra se verán borrosas a la luz de su gloria. ¿Y qué? Gracia. Pon tus ojos en Jesús. Mira su rostro tan bello. Cuando andas en el Espíritu, nutres el Espíritu y las cosas de este mundo se desvanecerán extrañamente a la luz de su gloria y gracia. ¿Ves? No es lo de afuera, tanto como el Espíritu obrando o adentro. Es tanto como el Espíritu obrando adentro. Así que quiero orar por ustedes. Para hacerlo, quiero que se pongan de pie en todos los campus.
Vamos a terminar en alabanza. Pero inclinen sus cabezas conmigo para poder orar por ustedes, Padre Celestial. Dios, muchos admitimos que en nuestras vidas no caminamos en el Espíritu. Hay muchas cosas que nos agitan. Hay muchas áreas en nuestras vidas que hoy nos han traído convicción. No importa lo que pase afuera, ruego que volvamos nuestros ojos solo a Dios ahora, a Jesús. Que miremos bien tu faz tan maravillosa. Que lo que pase a nuestro alrededor se vea extrañamente borroso. A la luz de tu gloria y gracia. Que Jesús nos conceda esta gracia al cantar. Y todos dijeron, amén.